Viernes, 10 de enero de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9775. Tipo, aislada. Asignación o transmisión de títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. El estándar de fundamentación y motivación aplicable a las resoluciones de la Comisión Nacional del Agua en que se detecte un riesgo hídrico, amerita deferencia judicial. Hechos. Una persona moral solicitó a la Comisión Nacional del Agua la transmisión de su título de concesión a una tercera persona, el que le permitía explotar aguas nacionales subterráneas provenientes de un pozo ubicado en un acuífero, así como el cambio de uso agrícola a pecuario, la cual se negó al detectarse un riesgo hídrico. En el juicio contencioso administrativo federal se reconoció su validez, al estimarse que se afectaría al acuífero y a la población que se sirve de él. Por lo que en amparo directo argumentó que el estándar de motivación fue laxo, pues no se sustentaron debidamente los estudios en los que se basó la resolución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el estándar de fundamentación y motivación aplicable a las resoluciones de la Comisión Nacional del Agua que involucren la asignación o transmisión de un título de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, amerita deferencia judicial cuando se detecte un riesgo hídrico. Justificación. El derecho humano al agua incluye libertades y derechos concretos que, correlativamente, asignan obligaciones a la Comisión Nacional del Agua, que es la autoridad administrativa de carácter nacional especializada en la asignación, distribución, vigilancia y regulación en sede administrativa, las cuales debe interpretar para darle un efecto útil a sus obligaciones de respeto, protección y garantía en materia hídrica, conforme al parámetro de control constitucional fijado y a los ordenamientos aplicables, entre los que destaca la Observación General número 15-2002, emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se desarrolló el derecho al agua. Para determinar si el acto de autoridad reclamado supera el estándar de motivación de deferencia, deben valorarse tres aspectos. 1. La asignación. Transmisión y cualquier decisión sobre la titularidad de una concesión de agua no debe evaluarse desde una perspectiva de mercado ni de derechos de propiedad, sino desde la distribución equitativa de un recurso natural, que debe tomarse cuidando su disponibilidad, calidad y accesibilidad para todas las personas, por lo que la negativa de transmitir una concesión no puede equipararse a un acto privativo o limitativo de un derecho adquirido. 2. Al tomarse la decisión, no debe considerarse el caso de manera aislada, pues los problemas hídricos deben resolverse desde una perspectiva medioambiental, es decir, cobra aplicación el principio de integración ambiental. De ahí que la motivación de las decisiones administrativas puedan basarse en la consideración de los impactos al ecosistema y al sistema hídrico en general, y no solo los relacionados con el título de concesión. Y 3. El estándar de prueba exigido para sustentar una decisión adversa a la persona interesada de otorgarle una concesión de agua, o bien, su transmisión, es uno que no exige a la autoridad demostrar cabalmente la existencia de un daño hídrico o medioambiental, ni tampoco un riesgo hídrico inminente o inmediato, sino basta una carga mínima de presentar elementos que sustenten la posibilidad de un riesgo hídrico, conforme a los principios in dubio pro aqua, precautorio y de integridad ambiental, y cuya inexistencia corresponde probar a la persona quejosa, como implicación del principio precautorio en la justicia hídrica. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9776. Tipo, aislada. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El artículo 78, segundo párrafo, fracción, de su reglamento interno, al restringir en forma absoluta la entrega de copias de los documentos que obren en sus expedientes cuando su trámite no haya concluido, viola el derecho de acceso a la información. Hechos. La persona quejosa presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y solicitó copia de los informes rendidos por las autoridades, lo cual se le negó en términos del artículo 78. Segundo párrafo, fracción, de su reglamento interno, toda vez que el expediente se encontraba en trámite. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 78, segundo párrafo, fracción, del citado reglamento,
al restringir en forma absoluta la entrega de copias de los documentos que obren en los expedientes tramitados ante dicha comisión por una persona que hubiere tenido la calidad de quejosa o agraviada. Cuando su trámite no haya concluido, viola el derecho de acceso a la información. Justificación. El referido precepto no establece cuáles son las razones específicas de interés público que autorizan la restricción absoluta de reservar toda la información de los expedientes durante su sustanciación, ni que se vinculen con la vulneración a la conducción de los asuntos relativos, por lo que no es acorde con las hipótesis que permiten limitar el acceso a la información contenidas en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113, fracciones 11 y 13, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9795. Tipo, aislada. Parámetro de control constitucional aplicable en materia hídrica. Es válido adoptar la Declaración de los Jueces de Brasilia sobre Justicia Hídrica, Declaración de 10 Principios. Hechos. Una persona moral solicitó a la Comisión Nacional del Agua la transmisión de su título de concesión a una tercera persona, el que le permitía explotar aguas nacionales subterráneas provenientes de un pozo ubicado en un acuífero, así como el cambio de uso agrícola a pecuario, la cual se negó al detectarse un riesgo hídrico. En el juicio contencioso administrativo federal se reconoció su validez, al estimarse que se afectaría al acuífero y a la población que se sirve de él. Por lo que en amparo directo argumentó que el estándar de motivación fue laxo, pues no se sustentaron debidamente los estudios en los que se basó la resolución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al parámetro de control constitucional aplicable en materia hídrica, es válido adoptar la Declaración de los Jueces de Brasilia sobre Justicia Hídrica, Declaración de 10 Principios. Justificación. Si bien la referida declaración, acordada en el 8º Foro Mundial del Agua el 21 de marzo de 2018, no es una norma de fuente convencional vinculante para las autoridades mexicanas, sí es un insumo interpretativo para dar contenido al parámetro de control constitucional que protege la exigencia de una justicia hídrica dentro del modelo de Estado medioambiental. Se destacan los siguientes principios, y, el de justicia hídrica y precaución, conforme al cual el precautorio debería aplicarse en la resolución de disputas relacionadas con el agua dulce, lo que implica que a pesar de la incertidumbre científica o la complejidad respecto de la existencia o el alcance de los riesgos graves o irreversibles al agua, la salud humana o el medio ambiente, los órganos jurisdiccionales deberían sostener u ordenar la adopción de las medidas protectoras necesarias, considerando la mejor información científica disponible. 2. El de indubio pro aqua, del que deriva que en caso de incertidumbre, las controversias ambientales e hídricas ante las Cortes deberán resolverse, y las leyes aplicables interpretarse de la manera en que sea más probable proteger y conservar los recursos hídricos y los ecosistemas relacionados. Y 3. El de justicia del agua e integración ambiental, según el cual en la adjudicación de casos relacionados con el agua, los órganos jurisdiccionales deben tener presente la conexión esencial e inseparable entre el agua, el medio ambiente y los usos de suelo, debiendo evitarse la adjudicación aislada de dichos casos, o su tratamiento como un asunto meramente sectorial referido únicamente al agua. Estos principios son coherentes y abundan en aquellos que sí son vinculantes para las autoridades judiciales de México en materia medioambiental, a saber, los incluidos en el Convenio de Escazú, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, de 4 de marzo de 2018, cuyo artículo 3, incisos F y G, contiene los principios precautorio y de equidad intergeneracional en esa materia, y el diverso 8, numeral 3, inciso E, establece que para garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada parte debe implementar medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.